Hola jóvenes, les voy a grabar este video para retroalimentar el primer mini ensayo que les publiqué. Voy a ir resolviendo cada pregunta y la idea es que vayan comparando. ¿Ya? Yo les voy a escribir en la plataforma cuáles fueron las preguntas que tuvieron malas y la idea es que vean el video para ir retroalimentando, ¿ya? Vamos viendo entonces. La primera me dicen, la siguiente tabla muestra el número de respuestas correctas que tuvo un grupo de alumnos en una prueba de 7 preguntas. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Me aparece una tabla, número de preguntas correctas y la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? 0 alumnos tuvo 0 preguntas correctas, 5 alumnos tuvo una pregunta correcta y así sucesivamente. La moda es 10. La moda no es 10 jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Esta es falsa. Porque fíjense que eh, la frecuencia es 10, ¿sí? La moda es un dato, es uno de es el dato más repetido. Y los datos en este caso son el número de preguntas correctas, ¿sí? El 10 es la frecuencia mayor que hay, pero la moda es el 4, ¿ya? Así que la primera es falsa. La segunda, 40 alumnos rindieron la prueba. Pucha, no se ve cuánto. Eh, Esperemos un poquito. La primera es falsa. La segunda, hay que sumar las frecuencias. Si uno suma todas las frecuencias, eso da, espérame un poco, 5 más 4 más 8 más 10 más 3 más 6 más 4, 40, ¿sí? Así que la 2 sí es verdadera. Recuerden, para saber cuántas personas hay en la encuesta, cuántos son los datos, siempre deben sumar todas las frecuencias. La mediana es 4. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra en el medio. Y varía cómo se calcula dependiendo si tenemos una cantidad par o impar de datos. En este caso es una cantidad par de datos, así que los datos que están al medio son los datos que están en la posición 20 y el dato que está en la posición 21 y debo calcular el promedio entre ambos. Voy viendo a partir de la tabla de frecuencia. Eh, Tengo 0 personas que tuvieron 0 preguntas correctas, 5 personas tuvieron una correcta, 4 que tuvieron 2, así que ya tengo 9 personas, aún no llego a los 20. 9 personas, después tengo otras 8, así que tengo 17 personas que tuvieron 3 preguntas o menos. Y eh, luego tengo otras 10 personas que tuvieron 4 preguntas buenas, ¿sí? Así que si voy completando con la tabla de frecuencia acumulada, recién aquí voy a llegar al... Ah, no alcanza, ya filo. Pero se va viendo que voy sumando las frecuencias y cuando llego al... me paso del 20 digo, ah, ya, en el anterior estaba. ¿Sí? 5 y 4 tengo 9, más 8, 17. Veo el 10, ahí tengo 27. Ah, ya, entonces de 17 a 27, aquí están presentes en la fila de frecuencia 10, número de preguntas 4, está el dato X20 y X21. Y en ambos casos el dato es 4. ¿Ya? Así que, como es cantidad par de datos, calculo el promedio entre los dos. Y el promedio entre 4 y 4 claramente es 4, ¿sí? Así que la tercera también es verdadera. Respuesta correcta, solo 2 y 3. La respuesta es C. ¿Ya? Vamos con otra pregunta. La siguiente pregunta me dice, en el siguiente gráfico se muestra la cantidad de flores por tipo que plantó un jardinero en la plaza. Respec- Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La moda es la petunia. Recuerden que la moda es el dato más repetido. Este gráfico, el eje X me muestra el tipo de planta y arriba la cantidad. La moda es el dato más repetido. Plantó 14 petunias, es la que más plantó. Así que la moda es la petunia. La primera es verdadera.
La segunda, me dicen, la frecuencia de la moda es 14. La moda es la petunia y cantidad 14. Correcto, así que también es verdadera. ¿Ya? La 3 me dicen, se plantaron en total 38 flores. ¿Qué es lo que debo hacer? Sumar las frecuencias de cada uno. ¿Sí? Rosa se clavaron 10, así que sumo 10 más otros 6 claveles, más 14 petunias, más 8 amapolas. ¿Sí? Más 8. Y eso me da un total de 38. Así que la 3 también es verdadera. ¿Sí? 1, 2 y 3. La respuesta correcta es la E. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta acá. Pregunta 27. El siguiente gráfico poligonal muestra las preferencias de las regiones para ir de vacaciones en Chile. Según la encuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya. Eh, Voy viendo. La moda es la quinta región y efectivamente, ya en un gráfico poligonal veo los extremos y el extremo que está más arriba está en la quinta región. ¿Ya? Así que la A es la verdadera. ¿Sí? ¿Por qué no sería la B? Me dicen la mediana es la séptima región. Recuerda que la mediana, como tengo que ordenar los datos, tienen que ser numéricos, ¿sí? En este caso son números romanos, pero representan una categoría, el número de la región más que una cantidad, ¿sí? La media de la región metropolitana tampoco, yo no puedo sumar regiones y dividirlas. El rango es 4, lo mismo. En este caso no son variables cuantitativas, son cualitativas, ¿ya? Y la media es la quinta región, no, el promedio no se puede calcular para datos cualitativos. Así que la respuesta correcta A. Sigamos, siguiente pregunta. En el histograma de la figura se muestra la distribución de las masas corporales en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos del histograma son de la forma A, B, el corchete no considera A, sin considerar A, pero sí considerando a B. Según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta representación de, de corchete donde no se considera A y sí se considera B? Por ejemplo, este intervalo de acá, si veo el eje X, sería del 20 al 30. ¿Ya? Y si se considera el 30. ¿Qué quiere decir? Las personas que están acá tienen una masa corporal de entre 20 y 30, sin considerar al 20. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser 20,5, puede ser 21, 28, puede ser 30, porque el corchete considera el 30, como que lo abraza. Sin embargo, no puede ser 20, ¿ya? Así que son todos los números entre 20 y 30, sin considerar al 20. Me dicen, 36 personas tienen una masa corporal menor o igual a 50 kilos en la A. Si vemos, hay 16 personas que tienen una masa entre 20 y 30, entonces ya tenemos 16. Luego hay 12 personas que tienen una masa entre 30 y 40, ¿sí? Así que tenemos las primeras 16 más las otras 12. Y luego tenemos 8 personas que tienen una masa entre 40 y 50 kilos, ¿sí? Así que le sumamos 8. 16 más 12 más 8 son 36 personas que tienen justamente menor o igual a 50 kilos, ¿sí? La primera es verdadera. La segunda, el rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kilos. Y sí, pues ya, tenemos entre 20 y 70, así que puede ser menor o igual a 50 kilos, ¿ya? La segunda también es verdadera. En total hay 58 personas en el grupo. ¿Cómo lo compruebo? Tengo que sumar las frecuencias, ¿sí? El número de personas en cada barra. Tengo 16 más 12 en la segunda barra, más 8 en la tercera, 22 en la cuarta y 22 en la quinta barra.
¿ya? Y eso da un total de 80 personas. Así que la C es falsa, ¿ya? Aquí no confundirse, aquí hay dos barras, ¿sí? Así que hay 22 personas que tienen un peso entre 50 y 60 y hay otras 22 personas que tienen un peso entre 60 y 70, ¿ya? No es que sea una sola barra, porque si se considera todo esto como, como una barra y hay 22 personas que están entre 50 y 70, ahí sí me daría que hay 58 personas, ¿ya? Pero en este caso no, son dos barras distintas. 22 entre 50 y 60, 22 entre 60 y 70. Si sumamos todo, me da 80, no 58. Las demás se cumplen, ¿ya? Ahí las comprueban ustedes. Vamos con la otra pregunta. Borremos esto. Siguiente pregunta. 59. Me dicen, en el gráfico de la figura adjunta se muestra la distribución de la masa en gramos de los recién nacidos, según sexo, en una clínica de maternidad durante un año. ¿Ya? Si los hombres recién nacidos son 140, o sea, todas estas personas de acá, si sumamos todas estas frecuencias nos da 140, y las mujeres recién nacidas son 150. Si sumamos todas estas frecuencias me da 150. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir a partir de la información entregada? Vamos viendo. El intervalo modal, tanto en mujeres como hombres, es el mismo. Recuerden que la moda es el dato que estamos considerando. Acá los datos son los intervalos de masa en gramos, ¿ya? Y los que son más repetidos, son los que tienen mayor frecuencia, son la moda. Fíjense que por la extensión de las barras se nota claramente que el intervalo más repetido en ambos es de 3000 a 3500. Ese es el intervalo modal, tanto para hombres como para mujeres. Así que la primera es, eh, sí se puede deducir, ¿sí? Digamos que es verdadera. La B dice, la mediana de las masas de las mujeres y la mediana de las masas de los hombres se encuentran en el mismo intervalo. ¿Cómo se calcula la mediana? Tengo que considerar el dato que está en medio. Como en ambos casos tengo una cantidad par de personas, si tengo 140, van a haber dos datos centrales, ¿sí? 140 es la mitad de 70, así que para los hombres la mediana va a ser el promedio entre el dato que está en la posición 70 y el dato que está en la posición 71. ¿Cómo veo a qué valor pertenecen esos datos? ¿O en qué intervalo se encuentra? Voy viendo acá las frecuencias. Acá tengo una frecuencia de 10. Tengo 10 personas que tienen una masa de entre 1000 y 1500 gramos. Luego tengo 13 que están entre 1500 y 2000, así que ya llevo 23. Luego el sumo 15 más 15, tengo 38 personas que pesan 2500 o menos, se puede decir. Aún no llego al 70. Después le sumo esta barra de acá, tiene 19. Sumo 19. 57 personas que tienen 3000, masan 3000 o menos. Y luego llego a 31, ¿sí? Si le sumo 31, ahí ya tengo 88 personas que están entre que tienen entre 1500 gramos o menos, ¿ya? Entonces, en este caso, sé que, como me basé, tengo 88 personas, sé que dentro de esta barra están las personas que se ubican en la posición 70 y 71, ¿sí? Así que el intervalo modal, perdón, sí, el intervalo de la mediana se encuentra en este intervalo, ¿sí? En, en el intervalo 3000-3500. ¿Qué ocurre para las mujeres? Las mujeres son 150, así que tengo que ver el dato que está en la posición 75, también es par, así que van a haber dos datos centrales, el dato que está en la posición 75 y 76, ¿ya? Voy sumando las frecuencias. Al principio tengo 12 personas que pesan 1500 o menos, luego tengo otras 14, así que en total 26 que tienen una masa de 2000 o menos. Luego le sumo otros 16. Tengo 42 personas que tienen 2500 o menos, aún no llego a 75. Luego otras 21 personas y
puedo asegurar que esas 21 más las anteriores, en el fondo hay 63 personas que tienen que masan 3000 o menos. Y finalmente tengo la otra barra que tiene 35 personas. Entonces ya tenía 63, le agrego las 35 personas y ahí llego a 98 personas. Eso quiere decir que dentro de esta barra están las personas que tienen la posición 75-76, ¿sí? Están en el intervalo 3000 y 3500. Así que también el intervalo de la mediana es 3000-3500. La segunda es verdadera. Esa era un poco larga. C. Me dicen, la masa más frecuente, tanto en mujeres como en hombres, es 3250 gramos. Y esta aseveración es falsa, jamones. Yo no lo puedo concluir eso a partir de los datos. ¿Por qué? Yo ni siquiera sé cuál es el dato más frecuente. No lo puedo saber. De hecho, no sé ningún dato exacto. A mí solo me aseguran que están en intervalos. Por ejemplo, acá hay 10 personas que están en el intervalo 1000-1500. Eso quiere decir que sus masas pueden ser 1000, 1100, 1200, 1001, no se sabe. Lo único que puedo garantizar es que 10 personas tienen una masa entre 1000 y 1500 gramos, ¿ya? Así que no puedo garantizar que la masa más frecuente en ambos es 3250, ¿no? Sé que el intervalo modal es este, ¿ya? La mayoría de las personas se encuentran entre 3000 y 3500 gramos, pero yo no puedo garantizar que la masa más repetida sea de 3250 gramos exactos. De hecho, ni siquiera sé si es que hay alguna persona que puede tener 3200 pesar, masar más bien, 3250 gramos, ¿ya? Entonces, esa era la falsa. Esa no se puede deducir. Respuesta C. Sigamos. Seguimos. Pregunta 60. En la tabla, en la tabla adjunta se muestran en intervalos el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una biblioteca durante un fin de semana, ¿sí? El tiempo que usaron y cuántos usuarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí 30 usuarios eh, usaron entre 10 y 15 minutos el computador de la biblioteca. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Hubo un total de 209 usuarios ese fin de semana. Tendría que sumar la cantidad de usuarios, ¿ya? Si yo sumo 45 más 38 más 30 más 45 más 36 más 15 me da 209, ¿sí? Así que la primera es verdadera. La primera es verdadera, ¿ya? La B. Los intervalos modales son de 0 a 5 y de 15 a 20. Eh, Tengo que ver las frecuencias más altas, que sería 45 y 45, ¿cierto? Y recuerden que la moda es el dato. Entonces veo en la otra columna el frecuencia 45, el dato intervalos de 0 a 5 minutos y el otro intervalo de 15 a 20, ¿sí? Verdadera también, la B. La C. Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos, ¿sí? Cuando yo digo a lo menos, quiero decir que usé 20 minutos o más, ¿ya? Así que los que usaron 20 minutos o más son estos de acá, ¿sí? Los demás usaron menos de 20 minutos. Y claramente no son 158, ¿sí? Son 36 más 15. Que eso es... ¿cuánto es? 51, ya. Así que la C es falsa. Eh, las demás son verdaderas, ya. Ahí compruébenla ustedes. Sigamos. Borremos esto. Seguimos. Otra pregunta. La otra 60 que parecía. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a internet por el total de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Qué información sé? Sé que 8 personas, 8 estudiantes pasan entre 0 a 6 horas con conexión a internet en la semana. Sé que el 40% de los estudiantes, frecuencia relativa aquí me dicen porcentual, el 40% de los estudiantes pasa de 6 a 12 horas semanales en internet.
el punto es que esta información no la manejo, eso es espacio en blanco. ¿Ya? Me preguntan, ¿el curso tiene 40 estudiantes? ¿Puedo saber eso? Con la información siempre tengo que fijarme en la fila que me dé mayor información. En este caso, la fila que me da mayor información es esta. ¿Ya? Sé que 12 estudiantes pasan entre 12 y 18 horas en internet y además sé que 12 estudiantes son el 30% del total de estudiantes. ¿Ya? Así que puedo aplicar regla de 3 un porcentaje. ¿Sí? No sé cuánto es el 100%. ¿Ya? X100 no sé cuánto es. ¿Sí? Si quiero ver la cantidad acá y acá el porcentaje, no, lo hice al revés. Perdón. Si quiero ver el porcentaje, X corresponde al 100%. No sé cuánto es X, no sé la cantidad total de alumnos. Pero yo sé que dos estudiantes representan un 30%. Multiplico cruzado, me da que 30x es igual a 100 por 12, que es 1200. ¿Ya? No escribí el x por 30 cruzado es igual a 12 por 100, que es 1200. Eso quiere decir que x es igual a 1200 dividido en 30. Simplifico los ceros. 120 dividido 3 es 40, así que x es 40. ¿El curso tiene 40 estudiantes? Correcto, es verdadera. ¿Ya? Así que puedo completar acá este dato. Sé que el número de estudiantes tiene que sumar 40. Y ya tengo 8 más 12, que son 20, más 4, que son 24. ¿Cuánto me falta para 40? Me faltan 16. Y puedo rellenar ahora con la frecuencia de relatividad porcentual porque sé cuánto es el total de datos. ¿Sí? Hagámoslo ya. 8. ¿Qué porcentaje representa? ¿Sí? Voy a borrar lo que tenía. Eh, sí, lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, pero sé que el total del curso es 40. Entonces, acá sabía que esto es 16. Para conocer esto, sé que 40 es el 100%. Tenemos cantidad y porcentaje. Y quiero preguntarme el 8, ¿a qué porcentaje equivale? ¿Sí? Así que 40 por x es igual a 8 por 100, que es 800. Divido 800 en 40. No, 800 dividido en 40. Y eso me da, simplifico los ceros, y 80 dividido 4 es 20. Así que este valor en el fondo equivale a un 20% del total. Y ya tengo un 20%, un 40 y un 30, ¿sí? Y eso suma 70, 80, 90. Me falta un 10% acá. No, para que no confundirlos con los dos anteriores, lo vamos a escribir hacia el otro lado mejor. Este dato equivale a 10%. Ya, ahí terminamos de extraer la información. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet a lo más 12 horas. Eh, la segunda, más de la mitad de los estudiantes se conectó a lo más 12 horas. Eso quiere decir 12 horas o menos. Y la respuesta es sí, porque desde la cantidad de estudiantes, 8 y 16 personas se conectaron a lo más 12 horas. ¿Sí? 8 entre 0 y 6 y 16 entre 6 y 12 horas. O desde el punto de vista porcentual, un 60% se conectó a lo más 12 horas, ¿sí? Que es más de la mitad. Así que la segunda también verdadera. La tercera, más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet entre 6 y 18 horas, ambos valores incluidos. Y la respuesta es sí. ¿Ya?
porque entre 6 y 18 horas están estos dos intervalos y tengo 16 más 2 entre ellos dos, que son 28, que es más de la mitad también. ¿Ya? Así que también es verdadera. Respuesta correcta, la E. 1, 2 y 3. Seguimos avanzando, jóvenes. Borramos esto. Pregunta 61. En la tabla se muestra la distribución de, de todos los datos del ausentismo laboral que se registra durante un año en una empresa. Ahí está la tabla. Hay 15 trabajadores que la cantidad de ausencias fue entre 0 y 3 días y así sucesivamente. ¿Ya? Eh, entonces, me preguntan, según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Vamos analizando una por una. Ya, entonces la primera. Hubo un total de 25 ausencias durante este año. Esa aseveración no la puedo afirmar de acuerdo a la información que está en la tabla. ¿Por qué? Porque la cantidad de ausencias me la expresan acá en intervalos, ¿ya? 25, acá lo que me muestran es la cantidad de trabajadores que faltó ciertos días, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay 15 trabajadores que se ausentaron entre 0 y 3 días, ¿ya? Así que yo no puedo garantizar cuál es la cantidad exacta de ausencias que hubieron durante el año, ¿ya? Solo sé que 15 entre 0 y 3 y así sucesivamente. Un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año, ¿sí? Un 60%. Necesito saber cuántos fueron en porcentaje. Y eso no lo sé, ¿ya? Así que necesito extraer información, necesito calcular cuánto vale Q. Porque esa es la cantidad de personas que expresada en porcentaje que se ausentó 3 días, menos de 3 días ese año. Nuevamente, al igual que el ejercicio anterior, tengo que extraer información de la fila que tenga más información, que me entregue más información. Tengo aquí que 5 trabajadores representa es igual al 0,2 del total, ¿sí? Entonces, si 5 es a 0,2 del total, ¿cuánto es a 1 al total? ¿Sí? La parte entera. Nuevamente multiplico cruzado y tengo que llegar al resultado. Eh, X por 0,2 tiene que darme igual a 5 por 1, ¿sí? Que es 5. X es igual a 5 dividido en 0,2 y eso es igual a, si lo calculan, eh, no puedo hacer esa división, tiene que ser 50 dividido en 2, ¿ya? Porque el divisor nunca puede ser un decimal. Así que amplifico por 10 arriba y abajo, 50 dividido 2 y eso es claramente 25. Así que en total sé que hubieron 25 trabajadores. 25 trabajadores, voy a escribir acá. N, total de datos, no, perdón, cantidad de trabajadores, no puede ser N. Se les preguntó a 25 trabajadores, ¿sí? Sé que hay 25 trabajadores, ¿ya? Sí, pues de hecho voy a ver que 0,2 es un quinto, entonces si 5 es un quinto del total, ¿cuánto es el total? Por 5, 25. Ya, ahora sí, sé que en total hay 25 trabajadores. Me preguntan acaso un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año. Tengo que ver cuánto vale Q acá. La frecuencia relativa expresada como porcentaje de las personas que se ausentaron entre 0 y 3 días. Son 15, ¿sí? Entonces, hago el cálculo. Eh, ¿Cuánto? Sé que 25 es el 100%, ¿sí? 15.
¿A qué porcentaje equivale? Tengo que 25 por X tiene que darme lo mismo que 15%, que es 1500, ¿ya? Así que X es igual a 1500 dividido en 25. Y eso me da 1500 dividido en 25, me da 60. Es decir, el 60% eh, trabajó, tuvo una ausencia entre 0 y 3 días, ¿ya? Así que la segunda es verdadera. Habíamos dicho que la primera también era verdadera. Y la última me dice, 20 trabajadores faltaron menos de 6 días de su trabajo ese año. Menos de 6 tengo que preocuparme de la primera y la segunda fila, ¿sí? Y son 15 y 5 son 20, ¿sí? Así que es 20 es verdadera. 20 personas faltaron menos de 6 días a su trabajo. También es verdadera. Ambas, las tres son verdaderas. Me preguntaban cuál afirmación es verdadera. Uno, 2 y 3. Ah, pero perdón, habíamos dicho que la primera era falsa, pues sí. Porque yo no puedo asegurar cuántas ausencias hay. Solo sé que se le preguntó a 25 personas. Pero no puedo asegurar. Porque acá estas 15 personas, estos 15 trabajadores se ausentaron entre 0 y 3 días. No sé la cantidad exacta de días que se ausentaron. Así que no puedo asegurar que en total hay 25 ausencias. Respuesta correcta, 2 y 3. La E. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ya. Pregunta 64. En la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? Ya me sale la duración de las ampolletas, su frecuencia, frecuencia acumulada. Me salen letras nomás, pero sí me dicen la frecuencia acumulada porcentual que tiene. Ya. Entonces, a partir de esta información, es lo único numérico que me dan. Tengo que tratar de descifrar información sobre lo que significa D, A, B, E y C y F. ¿Ya? Para eso vamos a agregar una columna acá, porque me hablan de frecuencia acumulada porcentual. Yo voy a analizar acá, quiero analizar la frecuencia relativa, ¿ya? Frecuencia relativa, expresada como porcentaje, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada porcentual de A es 25%. Así, y como no hay ninguna anterior, sé que la frecuencia relativa de A es 25%. De B me dicen que la acumulada es 87 y ya tenía 25 arriba. Así que lo que es solo de B es la resta de 87 con 25. ¿Sí? Porque hasta B me suma 87, pero ya tenía los 25 de antes. Y 87 menos 25 es 62. Así que B en el fondo corresponde al 62% del total. Y lo último es eh, la frecuencia relativa de C. ¿Sí? C expresado como porcentaje. Ya tengo, en cuanto a la frecuencia acumulada porcentual, al final tengo un 100%, claro, porque es el último dato, pero arriba ya tenía un 87%, ¿sí? Así que tengo que restarle. ¿Cuánto voy agregando? ¿Sí? Recuerden lo que significa la frecuencia acumulada porcentual, es este dato y todos los anteriores, ¿sí? Es la suma de este dato y los anteriores. La suma de esa frecuencia y los anteriores. Entonces acá, 100%, tengo que restarle la frecuencia acumulada porcentual que había antes, que es 67, así que en el fondo acá estoy haciendo referencia a un 13% del total. ¿Ya? Opción A, me dicen, me aseguran que F es mayor a D más E. ¿Ya? F es la frecuencia acumulada, es el 100%, si lo quiero expresar, relacionar con porcentaje, ¿sí? F es el 100% y me dicen entonces que F, que es el 100%, es mayor
a D más E. D representa un 25% más, y E representa, como es acumulada, el 87%. ¿Sí? Más, voy a borrar eso ahí mejor. Más 85, 87%. ¿Ya? ¿Sí? F, recuerden, F, la frecuencia acumulada expresada como porcentaje, C que es el 100%. D es la frecuencia acumulada del primer dato, el 25%, y E es la frecuencia acumulada del segundo dato. Como es acumulada, es el 87%. Y claramente 25 más 87 es más que de 100, ¿sí? Así que no es menor. La primera es falsa, ¿sí? Entonces la primera es falsa. Nos preguntaban por la falsa, así que esa es la falsa, ya. F es mayor que C, y claro, sí, porque esta es la frecuencia acumulada, y C es solo la frecuencia de este dato. F es C más B y A. B es mayor que C, y sí, porque B, como vimos en la otra tabla que teníamos anteriormente, eh, B tiene un 62%, ¿sí? C un 13%. A mayor que C, sí, porque A tiene un 25% y C vimos que tenía un 13% al expresarlo como porcentaje. Y E es igual a B más D, E es igual a B más D, sí, pues de hecho es la fórmula es la forma de cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Le sumo la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia de esta fila. Eso es D más D. Siempre voy sumando así en diagonal. Respuesta correcta entonces es la A. Me preguntaban por la falsa. Ya, seguimos jóvenes. Nos quedan solo dos preguntas. Borramos eso. Pregunta 59. Me dicen, en la ojiva de la figura se muestra la distribución de los puntajes de 300 estudiantes en una prueba donde los intervalos del gráfico son de la forma A, B, igual parecido al ejercicio que vimos al principio, excepto el último que es de la forma C, D, ¿ya? En el último intervalo se consideran ambos extremos, ¿sí? Así que si tengo una persona acá, quiere decir que sacó un puntaje entre 750 y 850, incluyendo ambos. Pudo haber sacado 750 o 850. 800, cualquier valor entre ellos también. Y los demás no, son de la forma A, B y solo se considera el primer corchete. Así que si hay una persona acá, entre 350 y 450, puede sacar 350, pero no pudo haber sacado 450. Ese no se considera. Tengo una ojiva. Fíjense que los títulos de cada eje. Por eso es importante que sepan hacer gráficos, que fue lo que aprendimos en las clases anteriores. Cuando uno los construye, aprende por qué es importante los títulos del eje, ¿sí? Aquí fíjense, puntaje, me hablan de puntaje, y acá me hablan de frecuencia acumulada porcentual. Y como es acumulada, tiene sentido que el último sea 100, ¿sí? El 100%. El 100% tuvo 850 o menos. El 81% tuvo 750 o menos, ¿ya? Entonces, debo, la sugerencia que le hago yo en estos casos es, a partir del gráfico, construir una tabla de frecuencia, ¿ya? Vamos a verlo. O mejor analicemos directamente el gráfico, porque en construir la tabla perdemos tiempo, ¿ya? Y a mí como que me incomoda hacerlo acá de manera táctil en la pantalla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? El intervalo modal es 750-850. Tenemos que ver qué intervalo tiene mayor porcentaje, ¿ya? Pero recuerden que esta es la frecuencia acumulada porcentual, ¿sí? Entonces, si yo leo, por ejemplo, acá, 81 se intersecta con 750, lo que puedo decir es que el 81% de los estudiantes obtuvo 750 puntos o menos, ¿ya? No estoy hablando del intervalo 750-850. ¿Sí? Si quiero hablar de ese intervalo, tengo que 850, el 100% tuvo 850 o menos y el 81% tuvo 750 o menos. Así que la diferencia entre ellos, que es 19%,
ese es el porcentaje que hay en ese intervalo, ¿sí? Es un 19%, ¿ya? ¿Y ese será el mayor que hay? Claramente no, ¿sí? Ese porcentaje corresponde a ese intervalo, ¿sí? De acá hasta acá, de 750 a 850. El mayor ocurre acá, de 49 a 81, ¿ya? Si analizo este intervalo de acá, de 650 a 750, 81 personas, 81% del total de personas tuvo menos de 750 puntos y 49% del total de personas tuvo menos de 650 puntos. Así que este intervalo en el fondo es 81% menos 49. Y eso es 81 menos 49, 32%. ¿Sí? Los demás intervalos nos da un porcentaje menor. 49 menos 25 es menos que 32 y 25 menos 5 también. ¿Ya? Entonces, si quiero ver como el porcentaje de cada intervalo, debo restar las frecuencias acumuladas, porcentuales. ¿Ya? Entonces, la primera es falsa. La segunda, solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650. Vamos a borrar eso. 49 estudiantes, eh, no, porque yo sé que un 49% de los estudiantes obtuvo menos de 650 puntos. ¿Ya? No que 49 personas. De hecho, el 49% y sé la cantidad total de estudiantes, que son 300, ¿ya? Así que no son 49, ¿sí? El 49% de 300, que claramente no es 49, ¿sí? Es más. Así que esa es falsa. 181 estudiantes obtiene más de 650 puntos. Para ver cuántos obtuvieron más de 650 puntos, sigue 49% obtuvo 650 o menos. Así que el restante obtuvo más de 650. Es decir, un 51% del total de estudiantes obtuvo más de 650. ¿Sí? Es de acá hasta acá. Y me dicen que son 181 estudiantes. Yo sé que 300 es mi 100%. Y yo me pregunto cuánto es el 51%. Eso no lo sé. ¿Ya? Acá porcentaje, acá la cantidad. Multiplico cruzado, tiene que darme 100 por 51, perdón, por x, por x, tiene que darme 300 por 51. Ya, y eso claramente no me da, a ver, veamos, 100 por x es igual a 300 por 51, eso es 15.300. Y eso dividido 100 es 153, no es eh, 181, ¿ya? Así que la tercera también es falsa. Digamos que las tres son falsas hasta ahora. Vamos a borrar eso. Falsa, falsa, falsa. La D. La mediana de los puntajes se encuentran en el intervalo 750-850. Eh, sí, puede que sí, puede que no. Tendríamos que calcular la mitad. Y la mitad está acá claramente. ¿Sí? Porque hasta acá tenemos 49%, así que el 50% está acá. Está entre 650 y 750. Así que no está entre 750 y 850. También es falsa. Y la última, un 25% de los estudiantes tiene menos de 550 puntos. Esta es verdadera. ¿Ya? De la tabla sale directamente. Frecuencia acumulada porcentual, 25 se relaciona con el 550. Es decir, un 25% de los estudiantes
obtuvo 550 puntos o menos, ¿ya? Menos de hecho, porque los gráficos recuerden que son de esta forma. No se considera el último dato. Así que menos de 550, y es claramente lo que nos afirman acá. Es la E, ¿ya? Sugerencias, jóvenes. Cuando respondan este tipo de preguntas, para ahorrar tiempo, primero lean todas las alternativas. Y ahí vean cuál es, si hay alguna que es como clara de definir que es la correcta, ¿ya? De hecho, acá si leíamos todas y leíamos la E, se podía sacar directamente, no era necesario hacer lo anterior, ¿ya? Yo lo hago porque esta instancia es para que igual quede claro por qué no son las otras. Pero si están en contra del tiempo, lean todas las afirmaciones y vean cuál a priori podría ser y comprueban eso, ¿ya? La última, jóvenes. La última es esta de acá. En la tabla adjunta se muestran las edades de un grupo de personas agrupadas en intervalos. ¿Se puede determinar el valor de R de la tabla? Sí. La mediana está en el intervalo 40-50. Se sabe que R es la frecuencia del intervalo modal, ¿ya? En esta se requiere información adicional, jóvenes, porque si me dicen que la mediana está en el intervalo 40-50, eh, en total acá yo tengo 15 más 5, más 8 más 7, que es 15, 35 datos más el total de personas es n 35 más r, ¿ya? Y si yo quiero calcular la mediana, perdón, si quiero determinar más o menos cuánto es r, que es lo que me piden, sabiendo que la mediana está entre 40 y 50, yo al principio tengo 5, 7 y 15. Esos son 27 datos, ¿sí? 27. 27. Y quiero que la mediana esté después. O sea, esté después de la posición 27, esté al menos en la posición 28, ¿ya? Para eso, 28 es la mitad de 56, ¿sí? Entonces, si yo tengo 56 datos, si n es 56, eh, se cumple que la mediana está en el intervalo 40-50, ¿sí? En ese caso, R sería 35 más cuánto me da 56. 56 menos 35, 21, ¿sí? R es igual a 21, ¿ya? Pero puede que haya más datos y la mediana siga estando en ese intervalo, ¿ya? Por ejemplo, si n, que es 35 más r, eso es igual a 60, digamos. Si tengo 60 datos, la mitad va a estar en el dato 30, ¿sí? Entonces R en este caso sería eh, 25. R sería 25. Y si R es 25, eh, si R es 25, eh, o sea, lo que quiero decir es que sabemos que inicialmente si los datos fueran 56, se cumple que la mediana está entre 40 y 50. R sería 21 en ese caso. Pero si la mediana, sé que la mediana es 40 y 50, el total de datos también puede ser 60, ¿sí? Y en ese caso el R sería 25. Así que yo no puedo garantizar cuánto vale R, porque no puedo con esta información garantizar cuántos datos hay en total, ¿sí? R puede tomar más de un valor, ¿ya? Por otro lado, entonces con la uno sola no puedo. Con la 2 si se sabe que R es la frecuencia del intervalo modal, yo sé que R es mayor que 15, ¿sí?
Pero en ese caso, eh, tampoco puedo asegurar cuánto vale R, porque en estos casos veíamos que valía 21 o 25, y con estas dos opciones se cumplen ambas condiciones. Se cumple que el intervalo, la mediana sería entre 40 y 50, y además R sería el intervalo modal, el de mayor frecuencia. Y R puede tener más de una posibilidad, puede ser 21 o 25, de hecho puede tomar más valores, ¿ya? Así que la respuesta correcta es E, se requiere información adicional. Vean las preguntas, jóvenes, revisen las malas, aquí está la explicación de básicamente todo, ¿ya? Espero que les haya servido, y cualquier cosa que no haya quedado claro me preguntan por la plataforma.